Hola, muy buenas. Bienvenidos a todo el mundo a esta clase. Es nuestra clase 6 y nuestra última clase en esta etapa de prácticas docentes. Esta clase la destinaremos a los derechos de las niñas, las niñas, los niños y adolescentes. Puse una imagen para comenzar, que la pueden leer. Es de una ilustradora, Mica P., y les dejé la revista donde aparece esta ilustración y algunas otras de la clase en la bibliografía complementaria. No asumas que todas las niñas son hetero y cis. Por ahí va a ir la clase. Me gustaría comenzar leyendo un texto artístico, un ensayo poético, algunos fragmentos. Se llama Infancias en un mundo justo y es de este librito que también está en la bibliografía complementaria. Se los recomiendo, es muy hermoso. En un mundo justo, las infancias no son objeto del daño, no son explotadas, no son sentenciadas a las guerras ni a las opresiones racistas, sexistas, clasistas, capacitistas, adultocéntricas. En un mundo justo, las infancias no se interrumpen, no son adultizadas, no son patologizadas, no son medicalizadas, no son medidas, calificadas ni reprobadas. En un mundo justo, ni las infancias trans son expulsadas, ni las infancias intersex son mutiladas, ni las niñas son madres. En un mundo justo, las infancias tienen tiempo. Ríen, corren, juegan, traman, imaginan, se distraen, inventan otros mundos, otros universos, pluriversos, desean, deciden, eligen, desobedecen. En un mundo justo, las infancias están despojadas de las obligatoriedades corporales. Saben que no hay veredicto de normalidad o anormalidad. Saben que su estar siendo construye su propio futuro. En un mundo justo, las infancias son reconocidas desde su fragilidad. Son miradas, acogidas y resguardadas como valioso tesoro y así conversan en y desde la ternura. En un mundo justo, los adultos abrazamos a las niñas que fuimos. Somos compasivos con ellas y con los que este mundo recibe. En un mundo justo, las infancias van a la escuela. Y en ese mundo justo que deseamos, solo las escuelas frágiles que acogen, hospedan, escuchan y abrazan, que cuidan, dan y aman, sabrán atesorar esas infancias. Bueno, son algunos fragmentos, es casi todo el ensayo de Brenda Stolze, que es profe de geografía. Y en el libro van a poder leer también su biografía. Bueno, esa fue una introducción a algunos derechos que vamos a considerar en esta clase. No son todos, son el derecho a la diferencia, el derecho a la información, el derecho a ser escuchadas, el derecho a la identidad de género, el derecho al trato digno y el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Estos derechos aparecen en las leyes que aparecen ahí en la presentación, que son la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Identidad de Género. Vamos a utilizar sobre todo dos bibliografías, una de Carlos Scliare y Magalí Telles, que va a hablar sobre la diversidad, y otra de Val Flores, que va a hablar de las pedagogías de la heteronormatividad, los afectos y la dimensión del daño. Así que bueno, vamos a empezar.
Les propongo pensar en lo siguiente. Cuando hablamos de diversidad en la escuela, ¿quién es el otro? ¿Quién es esa diversidad? ¿Qué imaginarios tenemos sobre esa diversidad? ¿Qué se nombra cuando se dice diversidad en general? Esta es una pregunta que nos trae Carlos Scliari y Magaldi en sus ensayos en Conmover la educación, pedagogía de la diferencia. Citándolos, dicen, la diversidad son los demás, son ellos y ellas. Así, el yo y el nosotros vuelven a guardar para sí el privilegio de la palabra y de la mirada que nombra y visibiliza al otro. Lo que van a hacer es criticar este concepto de diversidad cuando se termina convirtiendo en un eufemismo para nombrar a ese otro que se diferencia de una normalidad. Van a ver que durante toda la clase y en la bibliografía va a estar este señalamiento hacia lo que es normal y lo que no es normal. Y lo que van a criticar son esas pedagogías que parten de una idea de normalidad y desde ahí, desde ese lugar, miran al otro. Desde ese lugar nombran al otro y desde ese lugar van a decir, mencionan la diversidad. En un intento democratizador, inclusivo, pero que al final lo que hace es diferenciar al otro y de alguna forma encajonarlo. Algunas preguntas, ¿no?, que nos traen estos autores. ¿Cómo entendemos la diversidad? Como cierta atención hacia una temática puntual, como la atención hacia unos sujetos concretos o como sinónimo de responsabilidad en torno a las relaciones de alteridad. La alteridad como el otro, ¿no? Y se preguntan, ¿qué nos sugiere esa identificación recurrente que se produce entre la diversidad y la pobreza? La diversidad y la desigualdad, la marginación, la sexualidad, la extranjería, la generación, la raza, las clases sociales y más recientemente la discapacidad. ¿Cómo se conjuga la diversidad con igualdad en el espacio pedagógico o en cualquier otro espacio de lo social? Es decir, cuando se nombra la diversidad, ¿qué se está nombrando? ¿Se está nombrando a las personas discapacitadas? ¿Se está nombrando a las personas cuya sexualidad no se adecúa a la norma, por ejemplo? Se está hablando de diversidad cuando se considera a personas cuyo origen social es de familia pobre. Bueno, todas estas preguntas se hacen un poco en una búsqueda hacia una igualdad real y no una igualdad que quede en la palabra, ¿no? De decir, bueno, somos escuelas diversas. Bueno, pero ¿qué lugar toma la diversidad en las escuelas y en las pedagogías? Entonces, ellos van a decir que es posible mirar la diversidad desde un pensamiento acerca de la relación en sí misma, un entre nosotros, no ya un ellos y nosotros. Entonces, la alteridad, este ser otro, que en esta pregunta por quién es el otro soy yo, el otro es el otro, pero también soy yo en el sentido de que todas somos personas diferentes y que la diferencia es un derecho. Por eso hablamos del derecho a la diferencia como derecho humano. Van a decir que es la alteridad, esta concepción, este entendimiento de la humanidad como alteridad, la que pone a prueba y refuta toda intención y toda tentación de creer que lo que ocurre solo ante nuestra mirada, ocurre solo delante de nuestras narices,
ocurre solo dentro de nuestros discursos, ocurre únicamente bajo el dominio de nuestros dispositivos pedagógicos. Es una crítica a la escuela. Entonces traen la diversidad como una doble necesidad, no ya de nombrar al otro. Ellos van a hablar de una tematización del otro, que es lo que veníamos diciendo. El otro, la diversidad, es la discapacidad, que parte de la idea de que hay una normalidad de cuerpo. La diversidad como diversidad de aprendizaje, que parte de la idea de que hay un tipo de aprendizaje que es el normal y otros aprendizajes diversos. Bueno, es decir, no. La necesidad de pensar la diversidad es de pensar el otro por sí mismo, en sí mismo y desde sí mismo, y establecer relaciones éticas de alteridad. Es decir, asumir un no saber en relación al otro, que sea el otro quien se nombre, quien busque, quien genere conocimiento, que ese conocimiento se genere a partir del encuentro entre otros y no desde una normalidad hacia una otredad anormal. Bueno, espero que se vaya entendiendo. Son ideas filosóficas que cuando lean el texto seguramente les vaya quedando más claro, pero lo vamos a seguir hablando. Ahora vamos a pasar al otro texto, que es el de Val Flores. Y empieza con una frase que dice: en todo el mundo, niños, niñas y jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales, trans, LGBT o intersex, o aquellas que son consideradas como tales, se enfrentan a un estigma, discriminación y violencia debido a su orientación sexual e identidad de género real o percibida, o porque su cuerpo difiere de las definiciones tradicionales de mujer u hombre. Es una cita del Grupo de Expertos y Expertas en Derechos Humanos de la ONU del 2015. El texto de Val se llama Afectos, Pedagogías, Infancias y Heteronormatividad, reflexiones sobre el daño. Esa es la foto de portada, que es de un libro de ella y otra compañere, que se llama Chonguitas, masculinidades de niñas. Parte de una definición del daño. El daño comprende toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Entonces, del daño pasa a la definición de heterosexualidad, que lo entiende como un régimen político de regulación corporal, que moldea nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros afectos y nuestras prácticas pedagógicas. Perdón, es que está acá mi gatita queriendo participar. Institucionaliza una forma única y legítima de vivir el deseo y los placeres, regulando de este modo los usos del cuerpo. Entonces la heterosexualidad no va a ser una orientación sexual más, sino que va a ser la orientación hegemónica, la orientación de la normalidad que se va a institucionalizar y a privilegiar por encima de otras. Lo que va a decir es que esa heterosexualidad obligatoria va a generar daño en las infancias y va a ir contra los derechos de esas infancias que mencionamos antes. Y va a hablar de las pedagogías de la heteronormatividad. Heteronormatividad en el sentido en que instituye la heterosexualidad como sexualidad privilegiada sobre otras. ¿Cuándo pasa esto en las aulas? Cuando pasa desapercibida, como lenguaje básico sobre aspectos sociales y personales. Se la percibe como el estado natural y se la proyecta como un logro ideal o moral. Y acá la pregunta: ¿cuándo te hiciste heterosexual?
haciendo referencia a las veces que le preguntan a las personas bisexuales u homosexuales o pansexuales o cualquier otra identidad sexual fuera de la norma, ¿cuándo te hiciste gay, por ejemplo? Pero nunca se pregunta cuándo te hiciste heterosexual porque se da por hecho que las personas son heterosexuales, porque es la norma. Y esto, va a decir, genera daño. También esto se da cuando le preguntan a los niños, ¿y tenés novia? O a las chicas, ¿y el novio para cuándo? Asumiendo una sexualidad. También se instituye como sexualidad privilegiada cuando se asocia a las sexualidades por fuera de la norma con afectos como el asco y la vergüenza. No solo desde los estudiantes, también desde las y los docentes. La heterosexualidad se instituye como sexualidad privilegiada en las aulas cuando se impone con el silenciamiento u ocultamiento de otras manifestaciones que no encuadran dentro de la norma. Al dar por hecho una sexualidad, estamos ocultando y desconociendo que hay otras. Entonces, acá traigo una frase de Val. Salir del closet o del armario no es una elección voluntaria. La privacidad, la discreción y la intimidad no son un derecho o una opción, sino una imposición en el caso de la homosexualidad. Esta acción de salir del closet, no es natural. El hecho de tener que salir de un armario tiene que ver con una imposición de una sexualidad sobre las otras. Por eso va a decir que la intimidad en este caso, esta cosa de estar dentro del closet, no es un derecho o una opción, sino que es una imposición del sistema heteronormado. Otra forma en la que la heterosexualidad se instituye como obligatoria y como privilegiada en las aulas es cuando genera desconocimiento acerca de las sexualidades no normativas. Y acá traigo otra frase de Val Flores. Cuando se callan, se omiten, se silencian y se castigan las identidades sexuales y de género no heteronormativas en el aula, en la escuela, en la universidad, en el sindicato y en las instituciones en general, estamos practicando una política de desconocimiento que provoca daños al constreñir las posibilidades de vivencia y habitabilidad de los cuerpos. Esta idea de lo que no se nombra no existe, ¿no? Cuando damos por hecho una sexualidad y ocultamos que existen otras, estamos negando un conocimiento a personas, a niñas, niños y adolescentes que que tienen derecho a la información. Acá desde este lugar se puede hacer una crítica a formas de dar ESI que solo muestran una forma de cuidado con el preservativo y evitan mostrar, por ejemplo, el campo de látex o hablar de otro tipo de sexualidades, de otras prácticas que no sean la heteronormada. ¿Por qué dice Val Flores que genera daño? Bueno, por esto. La discriminación por identidad sexual o de género provocan a nivel social el ocultamiento, la estigmatización, el hostigamiento, la agresión, la exclusión, el aislamiento e incluso el suicidio y asesinato de lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales y personas intersex. Entonces ella va a proponer la escucha. La escucha es lo que Sclear y Teles mencionaban como un no saber, un abrirse a la otredad, lo relaciono con este escuchar como compromiso deseante de conocer al otro y de dejarme interpelar también.
y va a decir nombrar como deshabituación de la mirada. Frente a este silenciamiento del que venimos hablando, producto de una pedagogía heteronormada, nombrar sexualidades que no se ajustan a esa norma. Y los dejo con una frase que cita Val Flores, que dice así: el trabajo docente requiere escuchar y reconocer los derechos que se reclaman, peticionan o están supuestos en cada situación conflictiva y la relación entre esos derechos y el derecho a la educación. ¿Cómo podemos hacer desde el aula, desde nuestro rol docente, también fuera del aula, para respetar los derechos de las niñas, las niñas, los niños y adolescentes? Bueno, estos autores y autoras nos dan algunas pistas para hacerlo. Muchísimas gracias, los dejo con la bibliografía y nos estamos leyendo en las actividades que les propongo. Hasta la próxima.